de la Universidad San Carlos de Guatemala. Tengo una maestría en Derecho y Economía en la Universidad de Buenos Aires y actualmente estoy trabajando para Argentina, para una empresa de sistemas en Argentina. Y el día de hoy les voy a estar compartiendo un poco de lo que es mi expertise laboral, hablando sobre el arbitraje. Y le voy a pedir a la auxiliar que por favor proyecte las diapositivas para empezar con la clase. Bueno, el arbitraje. Vamos a empezar con la definición de arbitraje y vamos a decir que es un procedimiento por el cual se somete una controversia por acuerdo de las partes a un árbitro o a un tribunal de varios árbitros que dicta una decisión sobre la controversia que va a ser obligatoria para estas. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Y acá vamos a ver más detenidamente los elementos de la definición que les acabo de dar. Primero vamos a decir que es un procedimiento. Es un procedimiento de conocimiento, por medio del cual vamos a someter una controversia, es decir, una litis, a un árbitro o a un tribunal de varios árbitros, que va a decidir sobre esta controversia o sobre esta litis. Un aspecto importante de la definición, que es por acuerdo de las partes. Es decir, las partes son las que van a decidir si someten esta controversia, esta litis, a un órgano jurisdiccional o van directamente al tribunal de arbitraje. No porque sea un órgano, un tribunal arbitral sea independiente de lo que son los organismos jurisdiccionales, quiere decir que la resolución que dicten no va a ser vinculante. Esa decisión va a ser obligatoria para las partes. Al escoger el arbitraje, las partes optan por un procedimiento privado de solución de controversias en lugar de acudir ante los tribunales. El arbitraje es un procedimiento que es muy común en todo lo que es derecho comercial y derecho corporativo. Casi todos los contratos de índole corporativo tienen una cláusula arbitral, donde se renuncia a la jurisdicción ordinaria y vamos a acudir a un tribunal arbitral. Vamos con la siguiente diapositiva. Vamos a encontrar una definición de arbitraje en el artículo 4 de la ley de arbitraje que nos dice que arbitraje significa cualquier procedimiento arbitral con independencia de que sea o no una institución arbitral permanente al que se lleve a cabo. O sea, arbitraje es todo procedimiento arbitral se lleve dentro de una institución arbitral o en cualquier otra institución. Vamos con la siguiente diapositiva. Cuando nosotros decidimos ir a un arbitraje, tiene que estar previamente establecido. ¿Cómo funciona el arbitraje? Obviamente nosotros el arbitraje es un procedimiento que es libre. Las partes van a decidir si van o no a arbitraje, si se acogen a un organismo permanente, porque hay centros de arbitraje especializados que están constituidos de manera permanente, que tienen su reglamento, que tienen ya la lista de árbitros y que tienen el procedimiento establecido, o si las partes acuerdan libremente el procedimiento. Todo esto es evidente que no se llega a ese acuerdo cuando está la controversia, porque cuando las dos partes tienen derechos confrontados, es obvio que va a ser imposible ponerse de acuerdo. Entonces, todos estos acuerdos, lo que tenemos que tener claro es que se pactan previamente. ¿Cuándo?
cuando se hace el contrato, que generalmente es un contrato comercial o un contrato corporativo. Entonces, este acuerdo de arbitraje, lo que establece siempre nuestra ley de arbitraje, es aquel por el cual es aquel por virtud del cual las partes deciden someterse a arbitraje todas o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica contractual o no contractual arbitral. Entonces, este acuerdo de arbitraje, lo que tenemos que tener claro es que tiene que estar previamente establecido. Las partes ya acordaron que al momento de celebrar un contrato, que en caso de que surja una controversia por la ejecución de ese contrato, van a renunciar a la jurisdicción ordinaria y van a ir a un arbitraje. Este acuerdo puede estar de dos formas. Uno, en un compromiso arbitral, que no es otra cosa que un contrato de arbitraje. Las partes van a celebrar un contrato donde acuerdan que la controversia va a ir a un tribunal de arbitraje. O puede ser a través de una cláusula arbitral. O sea, dentro del mismo contrato, yo pongo una cláusula donde dice arbitraje y decido que en caso de alguna controversia voy a acudir a arbitraje. Lo técnicamente correcto es pactar todo desde un principio. O sea, cuando se pone una cláusula arbitral, no es vamos a ir a arbitraje y vemos en dónde vamos a solucionar la controversia cuando surja. Tanto en el compromiso arbitral como en la cláusula arbitral, nosotros se decide a qué tribunal se va a someter la controversia, que se van a aceptar las reglas y normamiento de ese tribunal para que cuando surja una controversia, vamos a ejecutar ya sea la cláusula o el compromiso arbitral y vamos a acudir directamente a ese tribunal arbitral. Pero está todo previamente establecido. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva. ¿Cuál es el fundamento legal del arbitraje? Bueno, primero que nada, en la Carta Magna, en la Constitución, en el artículo 202 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en el tercer párrafo se regula. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que ella establezca, que la ley establezca. O sea que a través de la ley se van a establecer los demás tribunales. Esto lo vamos a integrar con el artículo 58 de la Ley del Organismo Judicial, que regula la distribución para el ejercicio de la jurisdicción, y en la literal I dice los demás que establezca la ley. Y por eso tenemos una ley, que es el decreto 67-95, que es la ley de arbitraje, que es la que nos va a regular todo lo relativo al arbitraje, de manera general. Luego vamos a ir encontrando en determinadas áreas del derecho especificaciones propias para cada área. Pero la ley de arbitraje va a ser nuestra ley marco, la ley general. Vamos con la siguiente diapositiva. Bueno, ¿qué principios nos inspiran al arbitraje? Primero, muy importante, voluntariedad. Las partes se someten voluntariamente a la decisión de un tercero. El arbitraje es esencialmente voluntario. Nosotros acordamos previamente acudir a un arbitraje y no a los órganos jurisdiccionales tradicionales. También tenemos la igualdad. Las partes deben ser tratadas por igual, con los mismos derechos y las mismas obligaciones. Esto pareciera un poco obvio, pero si nosotros nos vamos a otras ramas del derecho,
nos damos cuenta que hay ramas, como por ejemplo en el derecho laboral, que, que las partes no son tratadas con total igualdad. O mismo en los juicios de familia, tampoco tenemos que las partes son tratadas con igualdad. Siempre el Estado va a ejercer una protección a la parte que se considera más débil. En el caso de las relaciones laborales, tenemos que el Estado va a tender a proteger al trabajador. De hecho, acá se invierte la carta en el derecho laboral, sabemos que se invierte la carga de la prueba y es el trabajador, perdón, el patrono, el que tiene que proporcionar todos los medios de prueba. Lo mismo sucede en temas de familia. Acá no. Acá las partes son tratadas por igual. Son pares, son pareja. O sea, están parejos en autonomía y por eso se les da un trato de igualdad. No se ejerce ningún tipo de protección hacia ninguna de las partes. Después tenemos el principio de audiencia. Las partes tienen derecho a exponer sus razonamientos, ya sea por escrito o de manera presencial. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las dos partes o pueden o deben ser escuchadas, ya sea por escrito o de manera presencial, pero tienen derecho a exponer sus razonamientos. Vamos con la siguiente diapositiva. Otro de los principios es el principio de contradicción. Las partes, en concreto, el demandado tiene derecho a saber de qué se le acusa. Principio de libertad de configuración del proceso arbitral. Las partes pueden determinar el proceso. La ley marco nos da un esquema de cómo debe de ser el procedimiento, de qué se debe de, lo mínimo que se debe observar en un procedimiento arbitral, pero lo cierto es que las partes pueden pactar absolutamente todo. En la práctica, la realidad es que cuando uno decide acudir, las partes acuerdan previamente acudir a determinado centro de arbitraje, el centro de arbitraje ya tiene sus normas. Entonces, es como un contrato de adhesión. Yo determino en un contrato que voy a acudir al CIADI. Entonces, tácitamente estoy aceptando todas las normas y reglamentos y el procedimiento que tiene previamente establecido el CIADI. Por poner un ejemplo. Eso es lo que generalmente sucede en la práctica. Cuando se pone la cláusula arbitral o el compromiso arbitral, se escoge previamente el centro y al escoger el centro también se pone una cláusula donde se dice que se acepta todas las normas, los reglamentos, la lista de árbitros, etcétera, las regulaciones que tiene ese determinado centro de arbitraje. Otro principio muy importante es el de confidencialidad. Las partes tienen derecho a exponer sus razonamientos, ya sea perdón, acá hay un error en la diapositiva. Confidencialidad. Ni las partes, ni el árbitro, ni la corte puede hacer público lo que se conozca durante el arbitraje, ni pueden hacer público el laudo arbitral, salvo acuerdo en contrario. La regla general es que el arbitraje es de carácter confidencial. Y acá tiene mucho sentido porque en el derecho corporativo o en el derecho comercial, que es donde más se utiliza el arbitraje, generalmente se pueden exponer patentes, se pueden exponer derechos marcarios, información privilegiada de clientes, se pueden exponer know-how, procedimientos propios de cada empresa, términos y condiciones que son de carácter confidencial de los contratos del derecho comercial. Entonces, todo eso se va a proteger con esta cláusula de confidencialidad. ¿Por qué? Porque hay dos empresas que van a plantear una litis y generalmente ahí se van a discutir cosas que pertenecen, que están sujetos a cuestiones de data privacy o que no pueden conocerse al público y por eso
se determina que todo lo que se suceda, los medios de prueba, el mismo laudo arbitral, va a ser de carácter confidencial. Pasamos a la siguiente diapositiva. Características del arbitraje. Primero que nada, y esto es muy importante, el arbitraje es un juicio de conocimiento. Ustedes ya en el transcurso de lo que vienen estudiando Derecho Procesal Civil, saben que hay dos clases en esencia, ¿no? Dos clases de procedimientos, de conocimiento o de ejecución. El arbitraje es un proceso de conocimiento. El rey de los juicios de conocimiento es el juicio ordinario civil porque es el que nos marca de manera general las bases para todos los demás procesos de conocimiento. El arbitraje es un juicio de conocimiento. ¿Y por qué es un juicio de conocimiento? Porque busca la declaración de un derecho. Esa declaración del derecho puede ser constitutivo, declarativo o de condena, pero busca declarar un derecho. O sea, aquí va a haber una controversia donde vamos a determinar quién de las dos partes tiene razón y el laudo arbitral va a declarar finalmente un derecho. Por eso es que el laudo arbitral va a tener título ejecutivo, porque se declaró un derecho. El arbitraje es consensual. El arbitraje únicamente puede tener lugar si ambas partes lo han acordado previamente. En el caso de las controversias futuras que puedan derivarse de un contrato, las partes incluyen una cláusula de arbitraje dentro del contrato o pueden firmar de manera independiente un compromiso arbitral. Una controversia existente puede someterse a arbitraje mediante un acuerdo de sometimiento de las partes. Esto es algo esencial del arbitraje. Y algo, a diferencia de una mediación, una parte no puede retirarse unilateralmente de un proceso arbitral. Si ya se pactó previamente que la controversia se lleva a cabo a través del arbitraje, no se puede, nadie, dicho en el buen chapín, nadie se puede echar para atrás. Está firmado y la controversia se va a resolver dentro del tribunal arbitral. Otra característica del arbitraje es que las partes seleccionan al árbitro o a los árbitros. Compete a las partes seleccionar conjuntamente tanto el número de árbitros como la designación de estos. Si optan por un tribunal compuesto por 3 árbitros, cada parte va a seleccionar a uno de los árbitros y el tercero lo va a designar el centro de arbitraje. Otra posibilidad es que el centro de arbitraje proponga los árbitros especializados en la materia y sea ellos los que decidan. ¿Quién decide esto? Las partes. Generalmente, cuando todos los centros de arbitraje tienen ya incorporados una lista de árbitros y en la práctica la mayoría de los tribunales arbitrales son de 3 árbitros. Es raro que no que tengamos un tribunal unipersonal. Pero, y generalmente, como les venía diciendo, los centros de arbitraje tienen ya la lista de las personas que pueden ser árbitros. Estas están clasificados por trayectoria, por especialización en la materia que se va a conocer, y cuando las partes se someten, inician el arbitraje, lo primero que van a hacer es la conformación del árbitro. Suele suceder en la práctica que cada una de las partes de la lista que tienen los centros de arbitraje va a seleccionar su propio árbitro. Y el tercero lo selecciona el centro. Menos común es que
que las partes deleguen en el centro de arbitraje la conformación del total del tribunal arbitral. Pero puede darse. Vamos con la siguiente diapositiva. Otra de las características del arbitraje es que es neutral. Además de seleccionar los árbitros más apropiados para el tema que se va a conocer dentro del arbitraje, las partes pueden especificar elementos importantes como el derecho aplicable, el idioma, el lugar en que se celebra el arbitraje. ¿Todo para qué? Para garantizar que ninguna de las partes goce de ventajas derivadas de presentar el caso ante sus tribunales nacionales. Lo que se busca en el arbitraje es que el tribunal arbitral sea neutro. Entonces, generalmente se eligen centros de arbitrajes que no tengan relación o que sean convenientes para las dos partes, donde se pueda garantizar la neutralidad. Algunos suele suceder, es común en la práctica del derecho comercial que algunos arbitrajes no estén ubicados dentro del país donde se está celebrando el contrato. Eh, o si ambas partes están 100% radicadas en un mismo país, se puede escoger un centro de arbitraje del mismo país para evitar costos. Pero generalmente lo que se busca es que sea un centro de arbitraje que sea totalmente neutral. Como ya hablamos, también como parte de los principios del derecho de arbitraje, es también parte de sus características, es un procedimiento confidencial. Ya dijimos que protege específicamente la confidencialidad de la existencia misma del arbitraje, las divulgaciones realizadas durante dicho proceso y del laudo arbitral. Incluso algunos reglamentos de los centros de arbitraje permiten a una de las partes restringir el acceso a secretos comerciales u otra información confidencial que se presente al tribunal o a un asesor que se pronuncie sobre su confidencialidad ante el tribunal arbitral. Como el arbitraje es más común en materia comercial, cuando tenemos alguna controversia, aquí se pueden dar a conocer patentes, fórmulas, términos y condiciones contractuales que son de carácter confidencial para cada una de las partes, eh, etcétera. Toda esa información comercial sensible que se va a revelar está protegida por esta confidencialidad que impone al arbitraje. Nosotros, en comparación con los juicios ordinarios, sabemos que los juicios ordinarios son de carácter público, salvo que un juez decrete la reserva de estos procedimientos. Es muy común que lo veamos en televisión, que juicios o situaciones que son muy mediáticas acudan medios de comunicación y que todo el mundo los pueda ver. Esto en el arbitraje no va a suceder. Y otra de las características es que la decisión del tribunal arbitral es de carácter definitiva y fácil de ejecutar. La decisión del tribunal, como dije, es definitiva y fácil de ejecutar. Las partes se comprometen a ejecutar el laudo arbitral sin demora. Los laudos internacionales son ejecutados por los tribunales nacionales en virtud de dos convenciones. Puede ser o la Convención de Nueva York o la Convención de Panamá, que vamos a entrar en detalle un poco más adelante. Y en esencia, la ley permite y garantiza la ejecutabilidad del laudo arbitral, sea nacional o sea internacional. Y para eso incluso hay convenios internacionales que obligan a los países a reconocer ese carácter de título ejecutivo de los laudos arbitrales. Vamos con la siguiente diapositiva. En el artículo 3
de la ley de arbitraje, tenemos los asuntos que pueden ser objeto de arbitraje y, y los asuntos que no pueden ser objeto de arbitraje. Pueden ser objeto de arbitraje, señala el artículo 3, todos aquellos casos en que la controversia verse sobre materias en que las partes tengan libre disposición conforme a derecho. Que básicamente casi todos los asuntos donde no exista una titularidad de parte del Estado. Tutelaridad, perdón, de parte del Estado. Que pueden ser asuntos civiles, asuntos mercantiles, incluso algunos asuntos de carácter administrativo, cuando tienen, en algunos contratos administrativos donde aparecen organismos de crédito multilaterales, perdón, como por ejemplo el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo. Esas clases de contratos, por más de que pertenezcan a la órbita del contrato administrativo, tienen cláusula arbitral. Los contratos comerciales generalmente tienen su cláusula arbitral, y en materia civil también tenemos, las partes pueden libremente pactar el arbitraje. También todos aquellos casos en que por disposición de otras leyes se permita el procedimiento arbitral. O sea, básicamente donde no esté prohibido ir a arbitraje, nosotros podemos utilizar el arbitraje. ¿Qué asuntos no? Vamos con la siguiente diapositiva. Siempre artículo 3, materia objeto de arbitraje, dice: 3 no podrán ser objeto de arbitraje a las cuestiones sobre las que haya recaído resolución judicial firme. Obviamente, si algo ya es cosa juzgada por un organismo judicial, ya no lo podemos someter a arbitraje, por más de que las partes estén de acuerdo. Eso es cosa juzgada y no se puede conocer nuevamente el asunto. Todos aquellos asuntos en que las partes no tienen la libre disposición. Por ejemplo, en materia laboral, todas las entre trabajador y patrono, nosotros no vamos a poder pactar un arbitraje porque estamos poniendo en desventaja al trabajador, que es la persona sobre la que el Estado ya tiene una tutelabilidad especial. Lo mismo en asuntos de familia o en temas de índole penal, donde la acción pública le pertenece al Estado, no vamos a ir a un arbitraje, porque las partes no tienen la libre disposición. Cuando la ley lo prohíba expresamente o señale un procedimiento especial para determinados casos. Juicio, por ejemplo, juicio de alimentos, que tenemos eh, definido cuál es el procedimiento, etcétera, etcétera. Y obviamente, además está decirlo que quedan excluidos del ámbito de la presente ley los arbitrajes laborales, ¿no? Por las cuestiones que ya acabo de decir. Pasamos a la siguiente diapositiva. Clases de arbitraje. Los arbitrajes pueden ser, primera clasificación, nacionales o internacionales. Nacionales, obviamente, los que se van a llevar dentro del territorio de la República y que van a estar sujetos principalmente como ley marco a la ley de arbitraje. Posteriormente, pueden constituirse centros de arbitraje en el territorio de Guatemala que pueden regular su procedimiento, regular el procedimiento de arbitraje, pero siempre en observancia de lo que establece la ley de arbitraje. Y los arbitrajes pueden ser internacionales, que obviamente van a ser todos aquellos que se lleven fuera del territorio de la República. Y la misma ley reconoce que esos laudos arbitrales, esas resoluciones extranjeras, van a tener
el título de, eh, van a poder ser ejecutables en el territorio nacional. La ley de arbitraje establece un procedimiento de incorporación de esas resoluciones extranjeras para que puedan ser ejecutables en el territorio nacional. Los arbitrajes pueden ser institucionales o ad hoc. Institucional va a ser el que se lleva a cabo dentro de una institución, generalmente con sus propias normas y con sus listas cerradas de árbitros, que es lo más común. Las partes, cuando deciden ir a arbitraje, generalmente se acogen a un centro de arbitraje, o sea, un arbitraje institucional, que ya tiene todo eh, previamente establecido, desde sus normas, las listas de árbitros, el lugar físico donde se va a llevar el arbitraje, eh, la regulación de todo el procedimiento, etcétera, etcétera. En el derecho comercial es lo más común, que nos acojamos a un centro de arbitraje. Pero también puede ser independiente o ad hoc. Es aquel que las partes escogen los árbitros y las reglas que van a regir el arbitraje. Este es menos común porque requiere que previamente las partes acuerden previamente todo. Es básicamente hacer un compromiso arbitral donde nosotros regulemos todo desde un inicio. Tendríamos que regular el procedimiento, cómo se van a conformar los árbitros, etcétera, etcétera. Eso es muy oneroso para las partes y generalmente no es usual dentro del derecho comercial. Lo usual es que acudamos al arbitraje institucional. El arbitraje puede ser de derecho o de equidad. De derecho, cuando la resolución debe ser fundamentada en criterios jurídicos. O sea, vamos a aplicar, nuestro arbitraje va a estar basado en la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que para resolver la controversia nosotros vamos a utilizar el ordenamiento jurídico existente y lo vamos a aplicar para resolver la controversia. Y puede ser de equidad, que se llama de conciencia, cuando la elaboración del laudo se apela al buen saber y a la conciencia del árbitro que dirime el conflicto. Esto implica que el árbitro debe ser experto en la materia, objeto de la controversia y del arbitraje, obviamente. Eh, Aunque no lo crean, en el derecho comercial es común los arbitrajes de equidad, porque el derecho mercantil, como lo llamamos en Guatemala, está inspirado en uno de los principios, que es que siempre vamos a favorecer la continuidad del negocio mercantil. Entonces, no vamos a ser excesivamente formales en la aplicación del derecho, sino que lo que vamos a buscar es la continuidad y el desarrollo de los negocios. Y ustedes saben que en el derecho mercantil se aplica mucho usos y costumbres para favorecer esa libre circulación de la comercial. Entonces, es común en la práctica que tengamos arbitrajes de equidad. Y incluso nuestra ley de arbitraje, en el artículo 37, regula el derecho, el arbitraje de equidad. Dice,
amigable composición, arbitraje ex aequo et bon. El arbitraje de equidad, también llamado de amigable composición, los árbitros no se encuentran obligados a decidir en base a las normas de derecho, sino que pueden hacerlo en conciencia y según su leal saber y entender. El artículo 2 ya nos habla arbitraje de derecho o arbitraje de equidad. Dice el artículo 37, numeral 2, perdón. Con excepción de lo dispuesto en el párrafo anterior, el arbitraje de derecho y el arbitraje de equidad se encuentran sujetos a la misma regulación contemplada en esta ley. O sea, vamos a aplicar siempre como ley marco la ley de arbitraje, de la que estamos desarrollando ahora, pero sabemos que en el arbitraje de equidad, los árbitros van a hacerlo, van a resolver la controversia según su leal saber y entender. Artículo 37 de la ley de arbitraje. Obviamente, para esto, nosotros tenemos que tener arbitrajes que sean especialistas en la materia que vamos a tratar. Por ejemplo, si estamos hablando de un arbitraje en el que hay conflicto sobre el uso de marcas y patentes, vamos a tener árbitros que sean expertos en la materia. Si nosotros vamos a tener un arbitraje de una controversia que se dio por la aplicación de temas de IT o de tecnología, de implementación de sistemas y tecnología o de inteligencia artificial, que está muy de moda ahora, vamos a tener árbitros que sean expertos en esa materia, para que puedan resolver conforme al uso y las prácticas de todo lo que sea IT o de todo lo que sea derecho bancario, etcétera, etcétera. El arbitraje también puede ser institucional o ad hoc. Institucional es el que perdón, esto creo que ya lo dije, ¿no? Institucional es el que se lleva a cabo a través de una institución previamente establecida, que ya tiene normas, etcétera, y el ad hoc es el que las partes se acogen a los árbitros y regulan el propio procedimiento. Obviamente, lo más común en la práctica es acudir a un arbitraje institucional, porque el centro ya tiene absolutamente todo el esquema preparado para que se pueda desarrollar el arbitraje. Los que son ad hoc, las partes a través de la cláusula o del compromiso arbitral tienen que pactar absolutamente todo previamente. Y eso generalmente, primero requiere demasiado expertise, es oneroso y por eso no es tan usual en la práctica que nosotros veamos arbitrajes ad hoc. El arbitraje puede ser voluntario o puede ser forzoso. Forzoso es aquel que recae sobre materias que la ley entrega expresamente a la decisión de esta clase de tribunales, es decir, jueces o árbitros. Y voluntario es el que recae sobre materia de las cuales son indiferentes para la ley, sobre las que pueden o no someterse a arbitraje. Un ejemplo de arbitraje forzoso es cuando uno de los estados celebra un contrato préstamo con un organismo internacional que puede ser el Banco Mundial, Naciones Unidas, Banco Interamericano de Desarrollo, eh, etcétera, etcétera, Fonplata, cualquiera de estas instituciones, siempre este acuerdo, este contrato préstamo va a ser ratificado por el Congreso y se incorpora a través de una ley. Y ahí, generalmente, cuando se acuerdan todas las condiciones del contrato préstamo, se establece previamente que todas las todas las controversias que se susciten de la aplicación del préstamo se van a llevar a cabo en un contrato a través de un arbitraje. Y se establece ya de una vez qué arbitraje es el que nosotros vamos, a qué centro de arbitraje vamos a acudir. Entonces, ya tenemos ahí una ley que nos dice que el arbitraje es
forzoso. Entonces, todos los contratos administrativos que nosotros derivemos de la aplicación de ese contrato préstamo van a tener que tener de manera obligatoria la cláusula arbitral. Y ahí tenemos un ejemplo de arbitraje forzoso. Y voluntario es cuando las partes, de manera voluntaria, al celebrar un contrato, deciden que la controversia que se derive de este contrato es, se va a llevar a través de un tribunal arbitral. La siguiente diapositiva. Más allá del proceso macro que está establecido en la ley de arbitraje, que es básicamente es, obviamente, la demanda, el derecho de contestación de la demanda, siempre vamos a tener una apertura para prueba, una vista y una resolución, pero este procedimiento va a ser libre. Cada centro de arbitraje va a determinar los plazos y la forma y las etapas de cada uno de este procedimiento. Lo que sí lo que establece la ley es que la resolución final de este procedimiento se llama laudo arbitral. Los requisitos que tiene que tener el laudo arbitral para que pueda ser ejecutable están en el artículo 40 de la ley de arbitraje. ¿Y qué es el laudo arbitral? Es la decisión de un árbitro o de un tribunal colegiado como medio de resolución de conflicto alternativo al proceso judicial que siguen ciertas materias por elección de las partes o disposición legal. O sea, es la decisión final que va a resolver la controversia. Y el artículo 40 de la ley de arbitraje nos habla de las formas y el contenido que tiene que tener el laudo arbitral. ¿Por qué regula estos requisitos la ley de arbitraje? Para garantizar la ejecutabilidad del laudo. Por eso nos dice, tiene que estar dictado por escrito, va a estar firmado por el árbitro o por todos los árbitros, tiene que ser motivado, con la única excepción de que las partes hayan decidido que el laudo no contenga motivos por cuestiones de confidencialidad. Tiene que consignar la fecha y el lugar del arbitraje y, por sobre todo, tiene que ser notificado. Tenemos que estar constancia de que ese laudo arbitral ha sido notificado a las partes. Artículo 40 de la ley de arbitraje. Pasamos a la siguiente diapositiva. Características del laudo arbitral. Es ejecutable, constituye un título ejecutivo y es impugnable. Está sujeto a revisión. El artículo 42 de la ley de arbitraje regula de manera tácita, porque no vamos a encontrar los nombres, que nosotros podemos interponer aclaración o ampliación al laudo arbitral. No lo dice tácitamente, dice corrección e interpretación del laudo y laudo adicional. Dentro del mes siguiente a de que he recibido el laudo, o sea, de la notificación del laudo, las partes pueden acordar pedir al tribunal que corrija, aclaración, cualquier tipo de error que tenga el laudo o que dé una interpretación sobre alguna parte que no haya quedado clara o que se pronuncie sobre algún aspecto de las controversias que no se haya pronunciado. Entonces, esas son las formas de que podemos, lo que la ley regula para que nosotros podamos corregir un laudo que no ha sido del todo claro o que no se ha pronunciado sobre todas las litis que se sometieron al procedimiento arbitral.
Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. El recurso de revisión y en el artículo 43, perdón, se regulan las impugnaciones del laudo arbitral. Y el laudo arbitral, contra el laudo arbitral, solo se puede interponer recurso de revisión. Y lo va a conocer la sala de corte de apelaciones. A partir del artículo 44, tenemos el procedimiento del recurso de revisión, pero eso ya es dentro de la sala de corte de apelaciones. Pasamos a la siguiente diapositiva. Como ya he dicho en el transcurso de, de esta charla, el laudo arbitral constituye título ejecutivo. El laudo arbitral declara un derecho en base a la controversia que se sometió y esa declaración constituye título ejecutivo. Nosotros podemos ir a los tribunales a pedir la ejecución, a que obligue a la parte, a una de las partes a que cumpla lo que se estableció en el laudo arbitral. El laudo arbitral y nuestra ley garantiza que ese laudo arbitral tiene título ejecutivo independientemente del país donde se haya dictado. Siempre va a ser vinculante, se haya dictado en la República de Guatemala o se haya dictado en cualquier otro país. El laudo arbitral es vinculante y constituye título ejecutivo. Esto nos lo dice el artículo 45 de la ley de arbitraje, donde nos dice que los laudos arbitrales extranjeros serán reconocidos y ejecutados en Guatemala conforme a la Convención sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras y la Convención Interamericana de Arbitraje Comercial Internacional, o cualquier otro tratado sobre reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales del que sea parte Guatemala. Y a partir del artículo 46 tenemos el procedimiento para incorporar un laudo arbitral extranjero en Guatemala. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y ese artículo 43 menciona dos acuerdos internacionales. Uno es la Convención de Nueva York, que en realidad el verdadero nombre es Convención sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras, más conocido en Nueva York. ¿Por qué? Porque se celebró en Nueva York en el año 1958. Está ratificado por Guatemala y entró en vigor en 1984. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y lo otro es la Convención de Panamá, que también su verdadero nombre es la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional, que obviamente tiene su nombre más común, conocido como la Convención de Panamá, porque se celebró en Panamá en 1975, que es la que le dan fuerza a que esos laudos arbitrales puedan, dictados en el extranjero, puedan ser ejecutados en Guatemala. Para terminar, voy a decir que el arbitraje tiene ventajas y también tiene desventajas. Una de las potenciales ventajas es que es mucho más rápido, más que acudir a un proceso ordinario. Eh, eh, la principal ventaja que tiene el arbitraje
es la celeridad. Es mucho más rápido que acudir a cualquier órgano jurisdiccional. Otra de las ventajas que tiene el arbitraje es que generalmente el árbitro y el laudo arbitral no suelen ser públicos y pueden ser total y completamente confidenciales. Las partes pueden decidir también sobre el idioma que se va a llevar el arbitraje, que generalmente es el idioma donde está el centro de arbitraje, y también que los recursos que se pueden interponer contra el laudo arbitral son limitados. Ya lo dijimos con anterioridad, sobre el laudo arbitral, el único medio de impugnación posible es el recurso de revisión. Otra de las ventajas que tiene el arbitraje es que podemos garantizar que nuestros árbitros sean personas especializadas en la materia que vamos a conocer. Como ya les dije en anterioridad, si es un tema de IT, vamos a tener gente que es experta en IT. Si es un tema de patentes, vamos a tener experta en patentes. Si es un tema de farmacéuticas, vamos a tener a gente que es experta en estos temas. Incluso los arbitrajes contra el Estado de Guatemala en materia de derechos humanos, vamos a tener gente que es experta en derechos humanos. Entonces, nos da otra clase de garantías que los órganos jurisdiccionales no tienen. Pero también el arbitraje tiene desventajas. Una de las ventajas es, si el arbitraje es obligatorio y vinculante, las partes van a renunciar a su derecho de acceso a los tribunales y a que un juez decida el caso. Esa es una desventaja en cuando tenemos arbitrajes de carácter forzoso. Otra desventaja, y la principal desventaja, es que el arbitraje es oneroso. Obviamente, nosotros sabemos que libre acceso a la justicia, nosotros como ciudadanos tenemos un libre acceso a la justicia. No nos van a cobrar por interponer una demanda, no nos van a cobrar por iniciar un proceso judicial. Eso en el arbitraje no pasa. Generalmente, el arbitraje tiene un costo. Y este costo generalmente es una falta de incentivo para las partes, así decirlo, para poder ejercer sus derechos. O sea, generalmente hay una controversia y una de las partes, por lo oneroso que le puede resultar ir a arbitraje, decide aceptar que se vulneren sus derechos. Esto suele suceder porque el arbitraje es oneroso. Más si las partes han pactado un arbitraje internacional. Eso significa moverse a otro país, contratar abogados en otro país. El costo que tiene el centro de arbitraje por llevar todo el procedimiento eh, es un tema que es importante para considerar. Más allá de todo esto, nosotros hemos visto, yo les puedo decir que en la práctica del derecho comercial es bastante común que todas las controversias se susciten a través de procedimientos de arbitraje. Generalmente son arbitrajes institucionales donde previamente se selecciona el centro. Pero en el derecho comercial, entre empresas, el arbitraje es bastante común. Así que si alguno de ustedes tiene interés en el derecho comercial, hay que ponerle bastante atención. Así que nada, eso es todo por el día de hoy. Eh, Quiero darle las gracias por su atención. Espero que les haya gustado
Y bueno, ya el licenciado Ariana les indicará después cuáles son las actividades que van a seguir a esta charla. Pero bueno, muchas gracias por su atención.